Alimento espiritual es la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículos del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén y amén. Bien, este pasaje de Mateo capítulo 16 se da en medio de Jesús. Se aparta de la multitud y se va a otro lugar, allí con sus discípulos. Cuando ellos llegan allí, Jesús les dice: cuidaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos se asustan porque están pensando que esto lo está diciendo Jesús porque no trajeron pan, es decir, porque no lo consiguieron antes de salir del lugar de donde estaban, haberse aprovisionado del pan que necesitaban para comer. Pero Jesús no les estaba hablando de esto, porque Jesús venía de tener una conversación con los fariseos y con los saduceos, y podríamos decir una conversación bastante fuerte, porque Jesús, si nos volvemos al contexto de lo que nos está diciendo la palabra, ellos, los discípulos, los fariseos, los saduceos, estaban buscando cómo tentar a Jesús. Pero los apóstoles no lo vieron así. Ellos, cuando llegan allí delante del Señor, cuando se dan cuenta que Él está hablando del pan sin levadura, inmediatamente van a lo material, a lo físico. Y repito, el Señor les estaba hablando de algo muy diferente, algo muy distinto realmente. Porque cuando vemos que Él habla con los discípulos, cuando Él está allí en Mateo 6, 5, 12, cuando vemos allí a Jesús que está hablando con los apóstoles, con los discípulos, y entiende que ellos están pensando en el pan material, Jesús, ¿qué es lo que les dice? ¿Por qué pensáis, versículo 8, por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. ¿Y por qué? Porque ellos se habían olvidado que hacía muy poco el Señor había alimentado a más de 5.000 personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Y antes también había alimentado a más de 4.000, también con solo 5 panes. Y en todos había sobrado. Es decir, lo que está diciendo es: hombres de poca fe. Porque ¿acaso no se han dado cuenta, no es evidente para ustedes que Dios les provee el alimento necesario? Ustedes deben de estar preocupados es por el alimento espiritual, y por eso Él los había escogido, los primeros 12, para capacitarlos espiritualmente en el conocimiento del reino de Dios y de su justicia. Y son ellos los que están recibiendo primeramente esta lección. Hoy, lógicamente, también viene para nosotros. Pero ¿qué les estaba diciendo allí nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les estaba mostrando? Primero, les estaba diciendo: ustedes son incrédulos. El tratamiento que le está dando es: ustedes, viendo todas las señales, ustedes que han estado cerca, que han estado en la intimidad de Jesús, al él enseñar, al él hacer los milagros, ellos han sido testigos presenciales de todo lo que Él ha hecho, todavía no tienen fe, todavía no saben, no caen en cuenta que quien está con ustedes es el mismo Dios.
les dice, ustedes son incrédulos. Y también les hace como un reclamo, ustedes se olvidan fácilmente. Ustedes se olvidan fácilmente como nos sucede a muchos de nosotros. Nos olvidamos fácilmente que Dios ayer nos bendijo, que Dios hace un mes nos libró de una enfermedad cruel y dura, que el Señor nos ha librado muchas veces de grandes accidentes, de grandes problemas, de robos. Se nos ha olvidado que hemos clamado a Dios y Él ha venido en nuestro socorro, en nuestra pronta ayuda. Y eso estaba sucediendo con los apóstoles, con los discípulos iniciales en aquel momento. Fácilmente se habían olvidado. Y este fue un error grande de Israel a lo largo de la historia. Cuando uno revisa el Éxodo, uno se da cuenta que después de que Israel sale de Egipto, es murmuración tras murmuración contra Moisés y contra el Señor. ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Ahora nos vamos a morir de hambre, ya nos vamos a morir de sed. Todo eso. ¿Por qué? Porque fácilmente se olvidaban que unos días atrás estaban como esclavos y que clamaban al Señor, Señor, libéranos. Porque el pasaje bíblico nos enseña que Dios escuchó el clamor de su pueblo. A nosotros esta palabra nos debe llamar la atención y revisarnos qué tan fácil nos olvidamos de Dios. Nos acordamos de Él solamente en el momento de la mayor angustia y cuando las cosas están, digamos, entre comillas, bajo nuestro control, entonces nos olvidamos de Dios. O nos preocupamos más por lo físico, por lo material, como en este caso los mismos discípulos de Jesús. Repito, el contexto anterior, y vamos a leerlo en Mateo 6 del 1 al 4, nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Muy bien. Entonces recordemos, el contexto es que Jesús está hablando allí con los saduceos y con los fariseos, que entre ellos en aquel tiempo no se iban, no se llevaban unos con otros. ¿Y qué sucede? Por causa del Evangelio de Jesucristo, por estar en contra de Jesucristo, se unieron estas dos fuerzas religiosas y políticas para tratar de encontrar en Jesús algún error o para tratar de tentarle, hacerlo caer en pecado. Esto no fue posible. Y entonces Jesús, estando delante de ellos, les dice hipócritas. ¿Y por qué les llama hipócritas? Les llama hipócritas porque ellos están pidiendo señal. Y ellos tenían la mejor y la principal de las señales que debían ellos esperar desde el Antiguo Testamento, como era la venida del Mesías. Entonces ellos, ¿qué les está diciendo Jesús? Ellos hábilmente ellos conocen los tiempos de cuándo va a llover, cuándo va a caer un aguacero o cuándo va a ser buen tiempo. Pero no distinguen los tiempos en los que deben de vivir conforme a las profecías bíblicas. Es decir, ellos sencillamente están en lo superficial, en lo natural, en lo material, y no están avanzando más conforme a las escrituras a entender en qué tiempo se encontraban, y así mismo es para nosotros. Por causa de las distracciones de este mundo, no comprendemos y no nos interesamos en mirar en qué tiempo nos encontramos, cuando Jesús mismo nos ha anunciado el mismo Espíritu de Dios a través de varias de los escritores bíblicos que estamos en los últimos tiempos. Y si estamos en los últimos tiempos, ¿en qué parte de esos últimos tiempos? También las Sagradas Escrituras nos enseñan, nos revelan esta situación. Pero repito, por causa de estar pendiente de lo material, de lo que para nosotros significa una urgencia, lo que nosotros buscamos como la plenitud de esta vida, que es acumular riquezas,
tener cierta comodidad o paz al interior de nuestro entorno, dejamos de ver y de buscar las señales de los tiempos. Y repito, esas señales, esos tiempos, no es que vamos a mirar el cielo a ver cómo amaneció hoy, sino que a través de las Sagradas Escrituras nos metemos más y más allí en el texto y escudriñamos las Escrituras y nos vamos a dar cuenta de la revelación divina. Y nos damos cuenta que estamos en, como dice Mateo 24, nos encontramos en principio de dolores. Y lo que espera el mundo, o lo más bien lo que no espera el mundo, es lo que le va a llegar, que es la gran tribulación. Pero nosotros debemos de estar pendientes de la palabra de Dios, de todo lo que el Señor quiere enseñarnos, quiere mostrarnos. Jesús les estaba enseñando que ellos, por estar allí pendientes de sus rituales, de las apariencias externas, de sus ritos ceremoniales, de esa vida religiosa, han dejado lo más importante, que es escudriñar y entender verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces cuando el Señor les dice a todos, a los fariseos, les dice hipócritas, allí se está refiriendo a qué significa esta palabra hipócritas dentro del contexto bíblico, dentro de las Sagradas Escrituras. Es muy similar a lo de hoy, es ponerse una máscara, es tratar de mostrar lo que verdaderamente no se es. Ellos aparentaban ser muy conocedores de la palabra de Dios, pero realmente no estaban aplicando ni siquiera para sus propias vidas la santa palabra de Dios. Por eso ese versículo 3 es tan importante. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Son simplemente ellos allí, con esa hipocresía. ¿Qué es lo que están haciendo? Están mostrando delante de los ojos de los hombres que ellos son la autoridad religiosa. Incluso en estos tiempos se atreven a decir, somos los escogidos de Dios y ustedes como pueblo, como ciudadanía, como parte de una iglesia, hacen lo que su superior jerárquico les ordene. Mas eso no es lo que manda la palabra de Dios, porque están en rituales y en cosas que no vienen de la enseñanza bíblica. Por eso no saben distinguir realmente en qué tiempo estamos. Por eso no saben enseñar verdaderamente todo lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Él les compara a esos hipócritas, les compara con la levadura. ¿Con la levadura de qué? De lo que le echan a la masa, al pan. Eso es lo que está haciendo el Señor en este pasaje completo que estamos leyendo. Tenemos nosotros que tener cuidado. A nosotros nos debe interesar mucho más qué es lo que dice la palabra de Dios. Nos debe interesar mucho más qué es lo que quiere Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. La levadura en aquel tiempo se utilizaba para echarle a la masa, pero en el contexto judío, la levadura era para ellos una imagen del pecado. Desde Éxodo 12 encontramos cómo el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto, les decía que tenían que cocinar unos panes sin levadura, es decir, sin echarle nada adicional, que fuera exactamente tal como estaba el trigo. Y esto significa para nosotros y para ellos también que no podían adicionarle nada a lo que Dios les mandaba. Si Dios les mandaba de una forma, así tenía que ser, y mucho más en el contexto de los fariseos, en el tiempo de Jesús. Cuando Él les dice que acerca de la levadura, les está diciendo, no le aumenten nada a la palabra de Dios, no le quiten ni le pongan, tal como viene desde lo alto de los cielos a través del Espíritu Santo, así debe ser enseñada. Y no con todas esas apariencias externas, con todos esos rituales y ceremonias religiosas, que son adiciones que el hombre le puso a la palabra de Dios para aparentar ser muy espirituales, cuando realmente no lo son. También la levadura era como una influencia maligna que
estaba en medio de la sociedad influenciando, corrompiendo la vida de las personas, pero de una manera muy sutil, pero va destruyendo la vida. Así era la levadura de los fariseos y así es la levadura religiosa en estos tiempos. Porque el problema es que nos enseñan alguna partecita de la Biblia o nos quieren enseñar alguna partecita de la Biblia, pero le adicionan una gran cantidad de cosas que no están escritas. Y eso va corrompiendo, va dañando la vida, va dañando la fe de las personas. Cuando menos se piensa, la persona está totalmente aislada de la fe verdadera que es y tiene que ser en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es la levadura. Hincha, inflama, esparce y destruye la masa. Asimismo sucede en la vida espiritual. Entonces es importante que cada uno de nosotros miremos delante del Señor qué es lo más importante para nosotros. Los discípulos estaban afanados por el pan. Los fariseos por aparentar. Y es que Jesús ya les había enseñado en Mateo 6, 31, 33, Jesús ya les había dicho a los apóstoles, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es por lo que más nos afanamos? Por las cosas materiales, por las cosas pasajeras. ¿Y qué es lo que dejamos en un segundo o tercer plano? El reino de Dios y su justicia, buscar su palabra, estudiarla de una manera consciente, leer la Biblia no como un corre-corre o en un corre-corre, sino meditando en los versículos, en las palabras, en lo que nos viene diciendo el texto bíblico. Aquello que nos preocupa de este mundo que es pasajero, Dios lo suplirá. ¿Y nosotros cuánto tiempo nos esforzamos en buscar el pan de cada día? Y dejamos incluso de asistir a una congregación, a la enseñanza bíblica del domingo, o a un grupo donde se nos enseña la palabra de Dios porque no tenemos tiempo, porque está lloviznando muy duro y no puedo salir, porque es hasta muy tarde y tengo que madrugar a trabajar. Anteponemos siempre las cosas de este mundo antes que la palabra de Dios. Y no sabemos que por mucho que madruguemos a trabajar, si no tenemos la bendición del Padre, de Dios Padre, en vano nos esforzamos. Y aunque trabajemos hasta tarde de la noche, si no tenemos la bendición de Dios para que nos prospere la obra de nuestras manos, en vano estaremos haciendo todo aquello. Y entonces Jesús les está diciendo, preocúpense primero por lo más importante. Y es que miremos, Jesús viene de hablar con los fariseos y los saduceos y allí estaban presentes los apóstoles, los primeros discípulos. Cuando llegan al otro lugar y Jesús les dice, tengan cuidado ustedes, porque lo que enseñan los fariseos, lo que están enseñando los saduceos, no viene verdaderamente de Dios. Por eso les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús viene pensando todavía, trae en su mente todavía lo que había hablado allí con los fariseos y los saduceos. Jesús esperaba que los apóstoles vinieran también pensando en lo mismo y que estuvieran preparándose, pero para preguntarle, Señor, ¿cómo es esto de que ellos son hipócritas? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué le dijiste hipócritas? ¿Qué significa que ellos no entienden las señales de los tiempos? Pero ellos se desconectaron de la enseñanza para venir a lo material. Entendemos. Los apóstoles estaban pendientes de lo cotidiano y Jesús quería llevarlos a lo espiritual. Y así también Jesús quiere llevarnos a nosotros a lo espiritual. La levadura, cuando Jesús les dice, cuidados de la levadura, a los fariseos les dice, y a los saduceos les dice hipócritas. Y hace siempre la mención con los apóstoles de la levadura.
La misma levadura significa falsa doctrina y significa hipocresía. En Lucas 12:1, hablando también nuestro Señor Jesucristo, Él les dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces ya Jesús les está llevando mucho más a la comprensión de lo espiritual, sacándolos de lo terrenal, sacándolos de aquello que ocupa el mayor tiempo en las mentes de los discípulos. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Con qué voy a sustentar mi casa, mi familia? Todo aquello. Y Él está diciendo: primero preocúpense, anímense por entender la Biblia, la palabra de Dios, los principios bíblicos que el Señor nos enseña. Es lo que Dios nos dice a nosotros esta tarde. Debemos de pensar siempre nosotros: ¿qué quiere Dios a través de su palabra para que yo aplique en el día a día, en lo que yo hago, en lo cotidiano? No es llevar lo material para espiritualizarlo, no. Lo que necesitamos es llevar una vida espiritual y en un segundo plano lo material, gobernarlo conforme a la palabra de Dios, que es bien distinto. Entonces, la levadura es esa hipocresía. Y recordemos entonces, para definir como en nuestros términos locales, ¿qué es la hipocresía? Es como cuando una persona ve de que viene, que se acerca a alguien conocido y piensa inmediatamente: ay, viene esta persona, no quisiera encontrarme con ella. Pero como es tan inminente el encuentro, cuando se acerca le dice: qué alegría de verte me da hoy. Eso es hipocresía. Tienen una cosa en el corazón y en la mente y otra es la que expresan con sus labios. Asimismo los fariseos, ellos aparentaban ser los más creyentes, los que más ponían en práctica la palabra de Dios y eran los que más desobedecían la ley de Moisés. Jesús mismo los confrontó y les dijo: ni siquiera ustedes con un dedo quieren mover esas cargas tan pesadas que les ponen a los demás. Y también significa falsa doctrina. Ustedes que aparentan conocer mucho de Dios, enseñan cosas que son de hombres. Entonces a eso se refiere el Señor cuando les dice falsa doctrina. Por eso les dijo hipócritas. Y por eso el llamado a los discípulos es: guárdesen. Y cuando dice guárdesen es: estén atentos, estén alertas contra esas falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas vienen disfrazadas con cosas que para la sociedad parecen buenos. Según el criterio humano, tienen cosas muy buenas que son moralmente buenas, digámoslo así. Cosas que según el hombre se deben de hacer de una u otra manera, sí, pero están apartando a la gente de la palabra de Dios. Es como un acuerdo entre hombres. Y es tan aparente que nombran a Dios. Incluso algunos se atreven a decir: así dijo Dios, o así ha dicho Dios, o así dice Dios, lo cual es sumamente grave delante de los ojos del Señor. Y tenemos que guardarnos nosotros de eso. Por eso tenemos que tener claro que el alimento espiritual es la palabra de Dios, es la Biblia, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y por eso en Primera de Pedro 2:2 encontramos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que debemos desear nosotros? Una sobreabundancia de pan, tener gran estabilidad económica, tener cierta paz en nuestro entorno o la mayor paz en nuestro entorno. No, la palabra dice que debemos desear como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que más quiere un niño recién nacido? La leche de su madre, la leche de la mamá, la leche materna. Por eso es tan importante nosotros desear. ¿Qué es lo que más debemos desear? La palabra de Dios, en conocer más, en que nos enseñen, nos expliquen verdaderamente lo que dice la Biblia y que no nos enseñen las filosofías de los hombres. Debemos de buscar siempre, a través del Espíritu Santo, aprender ese buen hábito de todos los días leer la palabra de Dios y siempre antes de cerrar la Biblia
buscar en la presencia del Señor una aplicación para nosotros. No dejar la palabra solo como un mero conocimiento. La Biblia dice tal cosa. Sino que a través del conocimiento que Dios nos da, ir aplicándolo para nuestras vidas. Entonces vamos como cerrando la enseñanza del día de hoy, concluyendo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a los fariseos y a los saduceos que contendían por señales. Es decir, ellos pedían señales, pero no entendían la principal señal, que era Cristo Jesús. Ellos estaban concentrados, estaban metidos en los rituales. Y por estar allí metidos en los rituales no comprendieron lo profundo de las Escrituras, para haber visto que delante de ellos estaba el cumplimiento de las profecías. El más grande de entre todos, Cristo Jesús, estaba allí, el Mesías. Vemos cómo los gentiles se preocupan por lo material. Los fariseos por aparentar, porque los reconozcan como grandes, como los importantes. Eso es lo que hacen verdaderamente los fariseos. Los gentiles, los que no conocen la palabra de Dios, los que no quieren escuchar la palabra de Dios, se preocupan por lo material. Se preocupan por lo material, por el día a día, por qué van a acumular. Pero Jesús a nosotros, a su iglesia, nos quiere llevar a la vida espiritual, a que conozcamos lo espiritual, aprender las virtudes del reino de Dios y su justicia, para que nos acerquemos a Él de una manera consciente, en alabanza y adoración suprema, en exaltar su nombre por las maravillas que hace. ¿Cuántas veces, repito, el Señor no nos ha bendecido? Y eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón para no olvidarnos que en la próxima dificultad no nos vamos a preocupar más por cómo lo vamos a solucionar, sino cómo vamos a ir delante del Señor a suplicarle gracia y misericordia y su favor para que nos ayude. Saber que si estamos de la mano del Señor, Él suplirá en Cristo Jesús todas las cosas que necesitamos. Así que vamos a darle gracias a Dios, vamos a exaltarlo, vamos a glorificarlo, vamos a decirle: Señor, yo quiero adorarte, enséñame a caminar. Yo quiero exaltarte, enséñame a vivir conforme a como tú quieres. Yo quiero tener esa leche, ese alimento espiritual como los bebés anhelan, la leche materna. Así anhelo yo, Señor, tu palabra. Que venga sobre mí, Señor, esa luz celestial, para comprender, Señor, tu palabra y no dejarme engañar de falsos maestros. Que seas tú mismo, Señor Jesucristo, quien sea ese mi gran pastor, mi gran Señor, mi Dios, que me lleve por el camino hacia el reino de los cielos. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Así que les animo, les invito para que en un momento de oración allí cerremos los ojos y démosle gracias a Dios por su palabra, por lo que nos enseña, porque también nos hace caer en cuenta de que nosotros por mucho tiempo y en muchos momentos hemos dejado lo espiritual para enfocarnos en lo material, y supliquémosle ayuda. Digámosle: Señor, hoy comprendo que el alimento espiritual es la palabra de Dios. Amén y amén. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, queremos exaltarte esta tarde, glorioso Señor, por el mensaje que tú nos has dado, bendito Padre. Te suplicamos, Señor, que la enseñanza hoy la reciban cada uno de nuestros corazones y podamos exaltarte y glorificarte una y otra vez, bendito Dios. Sabemos que no somos dignos de tanta gracia y misericordia. Sabemos, Señor, que necesitamos, Señor, enaltecer tu nombre una y otra vez verdaderamente. Ayúdanos, Dios del cielo, te lo suplicamos. Ayúdanos, mi Señor, Dios Todopoderoso. Quita de nosotros, a través de la sangre de Jesús, la hipocresía.
Quita de nosotros ese doble ánimo, esa máscara, Señor, que contamina, amado Dios, no solo nuestra propia vida, sino nuestro entorno familiar y aún social, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, para que no pensemos más y más todos los días, como ha sido por rutina tantos años, en lo material, en lo temporal, en lo que se quedará acá en la tierra un día que partamos, Señor, para estar delante de ti, sino que hoy nos preocupemos más, Señor, por lo espiritual, porque ya no somos gentiles, ya somos parte de tu iglesia. Ayúdanos, bendito y soberano Dios, eterno Rey, ayúdanos, te lo suplicamos. Te lo suplicamos, soberano Rey, te lo rogamos, Padre bueno del cielo, en el nombre de Jesucristo, para que como partícipes por gracia de tu iglesia, bendito Señor, nos enfoquemos más en lo espiritual, en la palabra, en la enseñanza, en obedecerte, en servirte, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. Llénanos, Señor, de tu gracia y de misericordia, Padre del cielo, te lo pedimos, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.